Buen día, chicos. Bueno, ya vimos la división común de polinomios, que era lo más complicado de este tema, y pasamos a un método mucho más práctico. El tema es que este método, denominado regla de Ruffini, no se puede usar para cualquier división. Por eso es que sí o sí había que aprender primero la división común de polinomios. La regla de Ruffini es un método práctico que se utiliza para dividir un polinomio cualquiera por otro de la forma x más menos a. Es decir, la condición para poder usar Ruffini es que el polinomio divisor sea x más menos a. A es cualquier número, ¿sí? Es decir, la x tiene que estar sola, con un 1 acá adelante y un 1 como exponente, sumada o restada a cualquier valor. Puede ser un decimal, una fracción, un entero, ¿sí? Una letra a veces también. Bueno, entonces, esa es la condición para poder aplicar la regla de Ruffini, que esta x esté sola, ¿sí? El polinomio dividendo debe estar ordenado y completo, ¿sí? Lo que hacíamos siempre. Entonces, lo que yo hice acá es, puse un ejemplo y acá ordené y completé al polinomio dividendo, ¿sí? Sí o sí tiene que estar ordenado y completo porque si no, no va a dar la cuenta. Bueno, empezamos a aplicar la regla. Se escriben alineados los coeficientes del dividendo. Fíjense que separados entre sí, puse a todos los números, acá cuando no hay un 1, a todos los números que contiene ese polinomio, separados un poquito entre sí. Menos 3, 1, 0, 4 y menos 6. Y después se hace lo siguiente. Se hacen dos rayas. De esta manera, a lo largo de todo el polinomio, ¿sí? Y acá vamos a colocar ahora un número. Ahora van a ver qué número es. Entonces, se escriben alineados los coeficientes del dividendo. Es lo que hice acá. El coeficiente principal se baja, dice. ¿Cuál era el coeficiente principal? El que multiplicaba la x del grado. Ese era el coeficiente principal. Este polinomio es de grado 4. Por lo tanto, el coeficiente principal es menos 3. ¿Qué significa que se baja? Que lo bajo directamente abajo de esa raya que hice ahí, ¿sí? Dice, y se lo multiplica por el opuesto del término independiente del divisor. ¿Quién es el divisor? Este. ¿Quién es el término independiente? Este. Bueno, a ese término independiente hay que cambiarle el signo y colocarlo acá, ¿sí? Entonces, este es el que viene acá, le cambiamos el signo, ¿sí? Y lo colocamos acá. Entonces, dice, se baja y se lo multiplica. Entonces, el primer coeficiente, que es el coeficiente principal, lo bajo directamente abajo de esta línea y lo multiplico por ese resultado, por ese número. Entonces, es menos 3 por menos 2 es 6. ¿Dónde voy a ubicar el 6? Debajo del segundo coeficiente. ¿Por qué? Porque el primero ya lo bajé. Entonces, se ubica debajo del segundo y se hace una suma, ¿sí? Esto da 7. Ahora, ¿qué hago? 7 por menos 2. Eso me da menos 14. ¿Dónde lo voy a ubicar? Debajo del tercer coeficiente. 0 más menos 14 es menos 14. Ahora hago menos 14 por menos 2. Siempre vamos multiplicando acá, ¿sí? Eso da 28 positivo. ¿Dónde lo ubico? Debajo del otro coeficiente. 4 más 28 es 32. Vuelvo a multiplicar. 32 por menos 12 es menos 64. Menos 64 menos 6 es menos 70. ¿Sí? Y ahí se terminó la regla. Es decir, es siempre lo mismo. Bajo, multiplico, va abajo del segundo, sumo. Multiplico, abajo del tercero, sumo. Y así hasta llegar al último número. El último número se encierra y es el resto de la división. Es lo que sobra. Por lo tanto, el cociente va a salir de estos números que quedaron acá. El resto no forma parte del cociente. El resto era lo que sobraba en una división. Bueno, ¿cómo voy a escribir ese cociente? Como yo estoy quitando un término que es el resto, lo que se hace para escribir el cociente es bajar un grado al polinomio dividendo.
Es decir, como este era de grado 4, el cociente va a quedar un grado menor, es decir, de grado 3. ¿Dónde empiezo a escribir? A este. Entonces me queda menos 3, a este menos 3 le agrego la x al cubo. Al 7 más 7 le agrego la x al cuadrado. Al menos 14 la x sola, la x lineal, y el 32 es el término independiente. Entonces el cociente siempre queda un grado menor. ¿Sí? Y ahí terminó la división. Este sería el resultado de la división. Bueno, yo voy a hacer un ejemplo más para que se termine de entender el tema, porque en el ejemplo que viene yo no voy a hacer todas estas flechas. Yo ya sé que el primero se baja y se multiplica y va debajo del segundo, y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, recuerden que el cociente queda un grado menor, que a este, al término independiente del divisor, se lo cambia de signo y nada más. Es muy fácil la regla de Ruffini. Y además sirve para el tema que viene, que son los casos de factoreo. Se vuelve a usar un montón, ¿sí? Hay un teorema que se llama teorema de Gauss, que tal vez en un mismo ejercicio aplicamos 3 veces la regla de Ruffini. Por eso hay que aprender bien esta regla. Bueno, ahora voy a dar otro ejemplo. Bueno, vemos un segundo ejemplo. Menos 5 más 2x quinta menos 3x cubo menos x lo voy a dividir por x menos 3. Entonces lo primero que yo voy a hacer es ordenar y completar el polinomio dividendo. Entonces queda 2x quinta más 0x a la cuarta menos 3x al cubo más 0x al cuadrado menos x menos 5 dividido x menos 3. Entonces dijimos que escribimos alineados los coeficientes del dividendo. Recuerden que las x no se escriben acá, solamente los coeficientes. Hago las dos rayas, ¿sí? Y acá dijimos que vamos a poner este cambiado de signo, o sea, el opuesto. 3, ¿sí? El opuesto de menos 3 es 3. Dijimos que el primer coeficiente lo bajo y lo multiplico por ese 3. Entonces queda 2 por 3, 6. El 6 lo ubico debajo del 0 y recuerde que tengo que hacer la suma. Entonces 0 más 6, 6. 6 por 3, 18. Lo ubico acá. Y hago menos 3 más 18 es 15. 15 por 3 es 45. Lo pongo acá. 0 más 45 es 45. ¿Sí? Ahora tengo que hacer 45 por 3. Son 135. Menos 1, 134. Y ahora lo multiplico por 3. Son 402. Menos 5. 397. ¿Sí? Este dijimos que es el resto. O sea, queda encerrado ahí. Después hay un teorema que se llama el teorema del resto, que vamos a aprender a calcular ese resto sin hacer toda esta regla de Ruffini. Bueno, ¿qué hago ahora? Escribo el cociente. Entonces, para escribir el cociente me fijo en el grado del dividendo, que era 5. Por lo tanto, este 2 queda x a la cuarta, siempre un grado menor. Este 6 positivo queda con x al cubo. Este 15 queda con x al cuadrado, el 45 es x y el 134 es el término independiente. Nunca el último término, o sea, el que está pegado al resto, nunca puede quedar con x acá. Si les queda con x es que algo hicieron mal, tal vez está mal completo el polinomio. Siempre este les tiene que quedar sin x. Bueno, y ahí se terminó la regla, una vez que escribo el cociente. Bueno, esto es todo por hoy, espero que lo hayan entendido. Chao, chicos.